Una escena, ¿no?, que muestra parte de la vida cotidiana de una persona con autismo, pero para conocer más acerca de cómo es no solo la vida cotidiana de esa persona, sino también de todo su entorno y de este camino para intentar conocer y llevar adelante un aprendizaje prácticamente diario. Estamos con Alejandra Videla, que ella es mamá de un chico justamente que tiene autismo y además es la autora de un libro donde relata esta experiencia, el libro único, el relato de una madre, que se llama también del autismo, la biodiversidad. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por venir. Gracias. Bueno, un libro impresionante, impactante realmente el que escribiste, muy valiente. ¿Qué te llevó a escribir este libro? La necesidad y la desesperación en muchas situaciones, el desconocimiento de tantas cosas que tenía que vivir y cómo hacer para poder llevarlas adelante en lo cotidiano. Empecé a leer mucho y a nutrirme de diferentes enfoques y fui volcando un poco todas esas experiencias en este libro que escribí. Agustina, ¿cuánto tiempo te llevó llegar al diagnóstico de tu hijo? ¿Fue algo rápido o fue un proceso que demandó años? No, fue un proceso que demandó años, como decís vos. Muchas veces uno pasa mucho tiempo sin saber y también en ese tiempo muchas veces se culpa. En particular en mi situación, mi hijo tuvo conductas difíciles, berrinches, como una crianza muy compleja, en lo cotidiana muy difícil, y uno muchas veces piensa que es un error propio, que no sabe cómo educarlo, que tiene que ser más severo, que tiene que tener más disciplina, y se confunde en cómo abordar esas dificultades cotidianas que muchas veces terminan trasladándose en la agresividad, pero a veces nacen del miedo, del no poder expresarse, y de falta de habilidades sociales, emocionales que se pueden desarrollar, pero uno como madre o padre tiene que saber cómo ayudar y también tiene que desarrollarlas uno, porque son habilidades que todos tenemos que mejorar. Así que el diagnóstico llevó 5 años, sí, hasta que finalmente, digamos, también uno acepta, personalmente yo aceptaba esta idea de que mi hijo era diferente. Después otro capítulo se abre, ¿no? Porque también la manera en que se diagnostica, qué significa el diagnóstico, es otra conversación que trato un poco de abrir en el libro. Sí, yo realmente lo leí y quedé impactada con muchos de los episodios que relatabas ahí, ¿no? Lo que eran las entrevistas con los profesionales, la falta por ahí de comprensión, la relación con otros padres, o sea, son muchas cosas muy fuertes las que contás ahí. Sí, a veces uno se siente solo en el proceso también, muchas veces se autoexcluye porque no sabe cómo comunicar con los demás lo que sucede. Entonces también un poco la idea del libro justamente era poder compartir mi experiencia, porque sentía que había otras personas que podían llegar a estar en situaciones similares y que era bueno saber que somos muchos. Seguro. ¿De dónde sacabas fuerzas? Porque imagino que debe ser agotador el día a día, ¿no? Llevando adelante esta tarea de mamá, de tratar del diagnóstico, de comprender, de educar, de explicarle al resto. Son tantos frentes los que tenés abiertos a la vez que debe ser realmente agotador. Sí, viste que está esa frase que dice para educar a un niño a veces se necesita toda una comunidad, ¿no? Definitivamente la familia es el pilar que nos sostiene y la familia extendida, ¿no? Lo que cada uno considere familia. Por suerte me parece que en general en este país somos de tener mucha red. Yo particularmente cuento con una familia que me apoyó muchísimo siempre, que estuvo muy presente y todo eso es invaluable. ¿Qué pasa con la escuela, con los amigos, con los pares? Bueno, ese es yo diría, de los desafíos más difíciles, ¿no? Porque en particular, yo cuento en el libro, mi hijo fue a la escuela pública hasta 4º grado y hice, todo lo que podía, todo lo que estaba a mi alcance para que eso continuara, para que él pudiera seguir yendo. Tenía una maestra integradora y lo que me pasó fue que realmente con todo el trabajo que hicimos,
hubo muchas personas que colaboraron, la comunidad educativa entendió, encontré mucha gente empática, madres, padres, niños sobre todo. Para mí la verdad que la sabiduría de ellos es la mayor, entonces... La mente abierta. Sí, finalmente muchas veces los prejuicios tienen que ver con nosotros, con los adultos, y ellos aceptan las individualidades de una manera mucho más natural, sin ponerles nombres ni simplemente aceptando al otro. Entonces se había podido integrar al grupo, el grupo lo quería, pero bueno, la realidad es que también a veces el sistema educativo también debería replantearse en algunos aspectos para poder alojar toda esta diversidad, que es un hecho, ¿no? Porque hoy por hoy en la mayoría de las escuelas hay muchos integradores por cada grado, se necesitan apoyos individuales para niños que no pueden seguir las expectativas del sistema escolar o de las currículas que están vigentes, ¿no? Sí. Vos hablaste recién de diversidad y bueno, y en el título de tu libro está esa palabra, ¿no? Del autismo a la neurodiversidad. ¿Qué es lo que implica esto? Y para mí justamente tiene que ver con esta idea, bueno, es fantástico llegar a un diagnóstico, en muchos casos esto habilita derechos, ¿no? Derechos de salud y habilita tolerancia de la sociedad, pero después, en mi caso particular, yo sentí que como madre y tal vez como sociedad, todos, ¿no? Tenemos que poder trascender justamente esta idea de etiquetar a otra persona dentro de un diagnóstico para poder respetarla o valorarla en su forma individual. Y entonces a veces el término trastorno del espectro autista, hoy por hoy, de una manera médica, alberga muchísima diversidad, o sea, en sí mismo. No quiere decir mucho, más que lo que, o sea, lo que no quiere decir más que lo que quiere decir. Sí. A veces no te ayuda demasiado a poder entender a esa persona en particular. Entonces, me parece que justamente el desafío es poder después conocer al otro y ver qué es lo que esa persona puntualmente tal vez necesita como apoyo, necesita poder desarrollar, y cuáles son sus talentos, que tal vez no son los habituales, pero que seguramente los tiene y hay que potenciarlos y ayudarlo a valorarlos. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Agustina, por visitarnos, por compartir esta experiencia. Ahí tenemos su libro sumamente recomendable para todos aquellos que atraviesan esta etapa y para los que no también, porque todos de alguna forma formamos parte, ¿no? Vivimos en el mismo mundo. Gracias. Gracias, Agus. Gracias.